Hola, queremos invitarte para que puedas disfrutar de este tiempo de bendición. Sabemos que Dios tiene una palabra muy directa, muy oportuna para tu vida y para tu familia en este momento. Así que lo que viene es de parte de Dios y esperamos que lo disfrutes. Cada semana hemos orado por usted y por su familia. Así que no dudamos que esta palabra que va a ser expuesta en este tiempo sigue siendo de bendición para cada uno de nosotros. Así que nos alegra que usted haya hecho conexión con nosotros. Bendecido por estar nuevamente con usted. Este es un privilegio para nosotros el poder compartir la palabra después de haber hecho un examen del texto bíblico, traerlo y compartirlo, entregarlo a ustedes. No hay precedentes, no hay forma de poder explicarlo, solamente bendigo el tiempo de poder estar con cada uno de ustedes. ¿Me acompañan, por favor? Oramos por este momento. Gracias. Padre, quiero darte la honra y la gloria por la oportunidad que me das de ser instrumento en tus manos. Quiero rogarte que cada una de las lecciones, enseñanzas que podamos extraer de este texto sirvan a la vida, y precisamente aquel que esté viviendo una situación muy particular de la índole que sea. Señor, si esta palabra es viva y eficaz como lo declara el mismo texto sagrado, yo sé que tiene ese poder y esa influencia en este momento. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Oro en el poder del Espíritu Santo, sabiendo que ya tú has traído bendición a tu pueblo. Y en el nombre de Jesús, amén y amén. Amado, esta mañana yo tengo la oportunidad de compartir con usted un texto que ya voy a leer y un título. Entonces, me permito decirle el título para esta mañana: Conquistemos en las fuerzas del Señor. Es de lo que quiero conversar. Conquistemos en las fuerzas del Señor. Dice la palabra de Dios en Josué capítulo 1, versículos del 1 al 9, aunque el capítulo pues tiene un sentido completo. Yo quiero concentrarme en los primeros 9 versículos, donde llegamos al verso clave o clásico, que es el 9, y allí vamos a cerrar un poquito por el día de hoy. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hacia el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Simplemente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Un pasaje muy bonito, un pasaje que está contenido dentro de una gran historia, que es la gran historia de Dios. Quiero iniciar compartiendo de que considero que a cada uno de nosotros se nos ha encomendado una tarea o una misión, y dependiendo de la perspectiva con la que la puedan ver las personas desde afuera, ellos juzgarán y dirán: es que su tarea y la misión que Dios a usted le dio de una forma muy particular es muy sencilla. Esa misma tarea, esa misma misión que hemos recibido de parte de Dios, juzgada por otra perspectiva, con otra cosmovisión,
podrá concluir que nuestra tarea es sumamente compleja. Eso es un asunto de cómo yo lo vea. Lo cierto es que Dios nos ha comisionado a todos. Usted que tiene hoy la oportunidad de escucharme y este servidor ha sido comisionado por Dios. Estamos aquí por una razón, porque Dios ha puesto un sentido de propósito en nuestra vida. Pero sería un error pensar que la tarea que nos ha sido encomendada la podríamos realizar sin trabajo, sin lucha, sin pelea o sin compromiso. En el pasaje que hemos seleccionado en esta ocasión podemos ver cómo Dios le va a delegar o ya hemos visto cómo Dios le delega una de estas tareas o misiones a un hombre y lo hace en condiciones sumamente singulares. Eso lo quiero destacar. Si leemos con atención podremos sacar varias lecciones que me parece son muy interesantes para nuestro caminar con Dios. Es preciso hacer notar, me parece, que nuestra historia no es nuestra historia. Al fin y al cabo, la historia que estamos leyendo no es la historia de Josué. Esta es la historia de Dios. Y el protagonista aquí es Dios. Y en la vida el protagonista es Dios. Nosotros pensamos que somos nosotros a veces los protagonistas y que el mundo gira a nuestro alrededor. Y que Dios me puso a mí aquí en esta tierra para hacer, y nosotros pensamos que la tierra gira alrededor de nosotros. Pero yo necesito recordarle con todo respeto, amor y convicción de que nosotros no somos sino microscópicas partículas dentro de un gran engranaje que es el engranaje divino. Cuando nosotros leemos el libro de Éxodo, que es donde comienza por lo menos a constituirse la historia de los israelitas, ya como un pueblo un poquito más radicado, fundamentado, vamos a ver que Dios hace con los israelitas un pacto incondicional. Estoy hablando de un acuerdo. Nos remontamos un poquito a Génesis y en el capítulo 17, verso 8, dice así la palabra del Señor. Te daré a ti y a tu descendencia después de la tierra, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Sin embargo, la posesión de la tierra por parte de Israel sería condicional, o sea, tendría una condición para poder poseerla o adquirirla. El libro de Josué, que es el libro donde hemos encontrado nuestra historia, podemos reconocer que está escrito por Josué. O sea, Josué es quien escribe el libro. Y eso si nos basamos en el capítulo 24, verso 26, que dice así. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Recuerden que la ley de Dios es la compilación hasta aquí de los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero ahora Josué está agregando, está sumando como un autor bíblico más. ¿Pero quién es Josué? Josué fue un gran general. Esto le convierte en un verdadero estratega. Era un estratega por excelencia y, mejor dicho, por muchos calificados, un militar excelente, extraordinario. Él nació en Egipto y vivió como esclavo, nació esclavo, interesantemente, y vivió la transición a poder no solamente ser libre, sino poseer la tierra que Dios les había dado. Su nombre significa Jehová salva o el Señor salva, y es la misma palabra que luego se va a manifestar en el Nuevo Testamento con el nombre Jesús. Josué, o sea, Yeshua y Jesús es la misma palabra, es el mismo nombre. Josué fue un hombre que estuvo con Moisés y al principio la Biblia declara que Moisés ha sido un siervo de Dios. Entonces Josué estuvo con Moisés, siervo de Dios, y Josué estuvo siendo siervo de Moisés, quien a su vez fue siervo de Dios. Es muy interesante ver en qué momentos trascendentes aparece en el texto bíblico a un Josué al lado de Moisés. Dice Éxodo 24:13. Y se levantó Moisés con Josué su servidor. Ya no es palabra
de este humilde instrumento. Es la palabra del Señor, calificando a Josué como el servidor de Moisés. Y Moisés, subió al monte. Entonces, quiere decir que Josué estuvo en el monte donde Dios se le manifestaba a Moisés. Estuvo al lado de Moisés. Estuvo también en el tabernáculo, lugar donde se reunían para interceder y para adorar en el desierto. Dice Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. ¡Qué hermoso! Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Era un hombre de templo, era un hombre que quería estar cerca de Dios, cerca de donde Dios se manifestaba. Josué participó de misiones muy importantes. Por ejemplo, cuando en Éxodo 17, del 8 al 9, vemos que el pueblo de Israel es atacado por Amalek, es aquel famoso pasaje donde Josué le dijo a Moisés, ok, baja y escoge un ejército y con ese vas a luchar. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo voy a estar intercediendo por ti. Y Moisés levantaba las manos y estaban sus dos, Hur y Aarón estaban al lado y ellos sostenían las manos de Moisés, porque dice la Biblia que cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, entonces el pueblo retrocedía. Pero ¿quién estaba capitaneando? ¿Quién era el general al mando? Era Josué, el estratega, el militar. También fue uno de los 12 espías que entraron para espiar la tierra de Canaán en Cades Barnea. Y fue uno de los 2 espías que regresaron con una perspectiva diferente, con una visión diferente, producto de su relación con Dios, de su confianza y de su constante experiencia formativa de parte de Moisés en ellos. Y ellos llegaron para revelar una absoluta confianza en Dios y decir, no es como los 10 dicen, tenemos una perspectiva diferente y Jehová está con nosotros. El libro de Josué, si lo pudiéramos comparar con algún otro libro, a mí me gustaría que pensáramos en el libro de Efesios o la carta a los Efesios en el Nuevo Testamento, en la cual los cristianos ya hemos sido redimidos. El pueblo de Israel había sido redimido ya no eran esclavos. En Efesios, Pablo nos dice, ya ustedes no son esclavos. Ahora yo he hecho de los 2 pueblos uno solo. Pero me gusta mucho Efesios 1, verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, una acción realizada y consumada ya en el pasado, pero con repercusión presente y futura, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, ya Cristo nos bendijo, ya Dios nos bendijo. Ahora en nuestra vida cristiana, lo que hace falta es la posesión. Eso es muy importante, de poseer, de hacer nuestro, de validar aquello que me pertenece por derecho, por promesa y, si lo prefiere, por pacto divino. Y la experiencia de esas bendiciones va a depender también del conflicto, o sea, la pelea y la conquista que nosotros hagamos de estas posesiones o de estas situaciones de valor para nuestras vidas. Llamémosle bendiciones. Las bendiciones nunca se logran por medio de la energía de nuestra naturaleza humana. O sea, porque somos muy fuertes o muy importantes, muy inteligentes. No tiene que ver con eso, ni nuestra fuerza física, sino más bien por medio del poder del Espíritu Santo que opera en nosotros a través y por medio del sacrificio realizado en la cruz del Calvario. Así el libro de Josué es un modelo y como tal ilustra el método por el cual el creyente puede poseer lo que Dios ya le ha concedido en el pasado. Israel, por ejemplo, recibió el título de propiedad de la tierra. Ellos tenían el título de propiedad. ¿Cuándo? Cuando el profeta Jeremías, por ejemplo, nos dice en 23:8, vi el Señor que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado y habitarán en su tierra. Perdón, no es vive el Señor que hizo subir y trajo la descendencia de la casa. O sea, los reunió
para que estuviesen en una tierra que no les sería quitada nunca más. El tema central entonces del libro podemos pensar que es la posesión de la tierra. Mire que aquí estamos queriendo ver la historia en el sentido más universal, más macro. Es la historia de Dios. Y Dios ha hecho un pacto y a su pueblo le dijo: yo les daré a ustedes la tierra donde van a vivir en paz, una tierra que fluye leche y miel. Pero ¿qué podemos aprender de todo esto? Yo tengo 3 lecciones que me gustaría compartir con ustedes y quiero hacerlo de la forma más ordenada. Primero, quisiera decirles que este pasaje me lleva a pensar que Dios se comunica con claridad cuando se trata de darnos una tarea, una visión. Dios no es ambiguo. Dios nos habla con claridad. Muchas personas dicen: es que yo no sé qué quiere Dios conmigo. Es que yo no sé qué es lo que Dios me está enseñando. Es que yo no sé qué es lo que Dios está queriendo tratar conmigo. Déjeme, amado, decirle que nuestro Dios no es un Dios ambiguo. Ambiguo, o sea, oscuro o confuso, puede ser mi relación, mi percepción, mi conocimiento de Dios. Pero Dios es claro. Él es claro porque Él sabe que necesita hablarle a usted y necesita hablarme a mí. Dice la palabra: aconteció, versos 1 y 2, después de la muerte de Moisés. Digo, esto es claro, Moisés ya murió. Y Moisés es el caudillo, es el siervo primario que es recordado como un caudillo por todo el pueblo de Israel hasta nuestros días. Pero ya murió, se fue, goodbye, no está, desapareció. O sea, es el ciclo de la vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos exactamente. Entonces, amados, la noticia, que no es muy agradable, pero es real, como es real también la vida, es que Moisés ha muerto. Y era mi siervo, dice el Señor. Y el Señor no está diciendo que no lo amó. No está diciendo que fue un inútil. No está diciendo que no sirvió de nada. Está diciendo que ya no está. Dice la Biblia: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló con Josué. Que Jehová habló a Josué. ¿Esto es claro o no es claro? Dios habló. Ahora, es que Dios espera que la gente se muera para hablar con nosotros. No. No entendamos eso. Es muy circunstancial. Lo que sucede es que ya una vez que Moisés no está, hay una misión, hay un trabajo, hay una tarea. La función, dirían los artistas, debe de continuar, o el show. Pero en este caso, la historia de la mega narrativa de Dios no se va a detener porque usted o yo no estemos. Porque el protagonista, recuerde, es Dios, no nosotros. Entonces Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, no está. Ahora pues, levántate tú, Josué, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. A cada uno de nosotros Dios nos habla, pero Dios se toma la prerrogativa de hacerlo de la manera que considere propicio y también oportuno. Él no le va a hablar a usted como usted quiere que Él le hable. Él le va a hablar a usted como Dios cree que Él tiene que hablarle a usted. Pero nunca, escuche, amado y amada, nunca lo hará de forma ambigua. Que usted se quede diciendo: ¿habrá sido Dios? ¿Qué me habrá querido decir? Dios no le habla al hombre de forma confusa ni de forma oscura. Dios siempre nos ha hablado. Dice Hebreos 1, capítulo 1, versos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, entonces Dios tiene sus fórmulas y Él puede hablarle de una o de otra manera. Lo que a Dios le importa es comunicarse con usted. Al final Dios no va a decir: me explico. Dios quiere saber si nosotros hemos entendido, pero para eso tenemos que escuchar la voz de Dios. Dice la palabra: y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días, entiendas, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, la primera gran verdad es que Dios se comunica con nosotros. Dios está hablándole a usted, amado y amada, padre o madre.
Está hablando a usted abuelo y abuela, a usted sobrino o sobrina, a usted hijo o hija. Le está hablando a usted que es un trabajador o que es un subalterno. Dios le está hablando a los estudiantes. Dios está hablando y lo hace de forma clara, porque Dios comunica su misión a nosotros con claridad. Él le va a decir a usted lo que Él quiere que usted haga. Por encima de cualquier predicador, autoridad, pastor, diácono, consejero, profesional, Dios es claro. Y Él puede usarnos como instrumentos, pero Dios quiere comunicar su misión con claridad. En segundo lugar, Dios cumple su palabra con fidelidad. Eso lo habremos dicho mucho, pero está aquí plasmado como una reiteración de lo que pasa de pasta a pasta con la palabra de Dios. Dios cumple su palabra y lo hace con fidelidad. Mire lo que dice el verso 3 y el 4. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Yo lo dije. Dios les habla y clarifica su misión, pero Dios también les había hablado diciendo: esa tierra es de ustedes, yo se la di. La tierra estaba allí, pero solo podrían disfrutarla si tomaban posesión de ella, si se atrevían de verdad a entrar a esa tierra con la autoridad con la que Dios les había enviado. Esa parte de la tierra sobre la cual caminaban ya les pertenecía a ellos. Escuche, sin estar ya les pertenecía a ellos. Hablando comparativamente, se nos dice en Efesios 1:3 que el Señor ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Desafortunadamente, muchos de nosotros no tomamos posesión de las bendiciones espirituales porque no estamos peleando por ellas, no estamos luchando, no estamos comprometidos para tomar lo que ya por derecho nos pertenece. Dios le dio a los israelitas la tierra prometida, pero nunca la poseyeron en su totalidad. No sé si usted tenía ese dato. Ellos se permitieron tomar lo que les hacía bien para su conformidad, pero no llegaron a poseer toda la tierra que realmente estaba descrita en la promesa y en el pacto. Muchos cristianos hoy en día somos como aquellos israelitas, que hemos dejado que el enemigo nos robe, nos quite, nos arrebate muchas de nuestras posesiones, llámense la familia, la esposa, los hijos, el trabajo, la salud. Hemos sido malos mayordomos, tenemos que aceptarlo, pero lo peor de todo es que no estamos disfrutando ni gozando de toda la bendición dada y establecida para nosotros. En tercer lugar, Dios nos da una instrucción asertiva para obtener la victoria. Dios nos da instrucciones, pero esta instrucción es sumamente asertiva, o sea, no va a fallar. Creo que por acá se encuentra el meollo del asunto para esta ocasión. Si nosotros queremos aprender cómo tomar posesión de lo que Dios nos ha dado, valdría la pena escuchar estos 3 consejos dentro de esta idea general, que es la número 3. Dios nos da una instrucción asertiva para obtener la victoria. ¿Pero qué tenemos que hacer? Número 1, acepte la palabra de Dios como verdadera y fiel. ¿Qué le estoy diciendo? Créale a Dios, créale a Dios. Si Dios ha dicho que nos ha dado algo, es porque no nos lo ha dado. No debemos cuestionar a un Dios que es todopoderoso, que no puede competir, o no podemos competir jamás con Él. Con su mente perfecta, suprarracional, Él dijo que lo hará y lo ha hecho. Él dijo que lo dio y lo ha dado. Dios no miente. A usted y a mí nos dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, si Dios lo dijo, Dios a usted y a mí nos ha dado ya una posesión, y le voy a mencionar algunos ejemplos de posesión. Bueno, partiendo de que le ha dado la vida, le ha dado un cuerpo con todos los órganos que usted sabe que disfruta, también nos ha dado los dones y los talentos. Nos ha dado una familia, todos tenemos una familia, siendo que seamos sacerdotes, padres o la madre,
pero todos somos hijos, todos tenemos una familia, pero también nos ha dado la libertad. Y nos ha dado libertad económica también. Él lo ha hecho. Nos ha dado salud, inteligencia, sensibilidad y ministerio. Solo créale a Dios y pelee por lo que Dios ya a usted le dio. Segundo consejo, sea sensato. Sensato, no sea terco, obtuso, necio. Y permítame usar una palabra más coloquial, cabezón. No, sea sensato y haga suyo el consejo que ya Jehová le dio a Josué. ¿Cuál es el consejo? Esfuérzate y sé valiente. Dos palabras que a veces, dependiendo del momento y de la carga física, no nos caen muy bien, pero son determinantes. Esfuérzate y sé valiente. Estas dos palabras aparecen 3 veces, cada una en 3 versículos. 6, 7 y 9. En esos 3 versículos la palabra aparece 3 veces. Comenzó en el 6 diciendo, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas. Viene el 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esto nos permite ver la importancia que Dios ha dado a esta acción. En 3 versículos ha repetido la misma idea. La palabra fortalecerse comunica la idea de de crecimiento continuo en la fuerza. La palabra esforzarse, comunica la idea de crecimiento continuo en la fuerza. O sea, es irse haciendo fuerte, paulatina y sistemáticamente. En muchas ocasiones, esta palabra aparece en la Biblia de forma imperativa, lo que significa que es una orden. Es como si alguien nos dijera de forma militar, háganse fuertes ya. Y tengamos que decirle, sí señor, porque no hay otra respuesta que pueda aplicar allí. En el idioma griego, la palabra tiene una fuerza diferente, tiene un sentido un poquito diferente. Dice, revístanse de poder, revestirse de poder. Pero la idea completa su sentido cuando se aclara en Efesios 6:10. Porque fortaleceos o esforzarse, que es hacerse fuerte, comunica muy bien la idea en Efesios. Dice el verso 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, esforzarse tiene que ver con la fortaleza y tiene que ver con el poder. Pero Efesios dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo lo van a hacer? Continúa Pablo hablando a los efesios y les dice, vístanse con toda la armadura de Dios. Mientras que la palabra valiente, que es muy parecida, es hacerse fuerte por o hacerse fuerte en. Cualquiera de las dos preposiciones vale. Usted se hace valiente por. A veces usted cobra valor porque alguien o algo le da valor, aunque sea su misma adrenalina. A veces nos hacemos valientes dependiendo de con quién estamos o en dónde estamos. Bueno, aquí el Señor le está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Tanto Josué como nosotros somos llamados a entender el porqué de esta acción. ¿Por qué debemos esforzarnos y ser valientes? En el mejor de los casos, Pablo quiere que entendamos por qué es necesario estos dos verbos en nuestra vida. El verbo esforzarse y el sustantivo o el adjetivo valiente. ¿Por qué? Bueno, Pablo dice porque no tenemos una lucha contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales de la esfera celestial que tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo lleno de oscuridad. Entonces usted, amado y amada, tiene que entender que esta pelea, que esta conquista, que esta lucha no es una lucha
que se trata de cuerpo a cuerpo, de golpe a golpe, sino es contra huestes de maldad y necesitamos fortalecernos, hacernos fuertes, esforzarnos y ser valientes en el poder de nuestro Señor. La última idea y el último consejo que el libro nos da es que podamos hacer de la palabra un lugar de nuestra cotidianidad. La palabra de Dios debe ser parte de mi cotidianidad. Yo sé que estoy diciendo algo que es sencillo y común, así como es sencillo y común entender y aceptar que hoy un porcentaje muy alto de los feligreses, de los creyentes, de los cristianos, lamentablemente no están leyendo la palabra de Dios. La iglesia del Señor necesita emular al gran evangelista, el doctor Billy Graham, quien hablaba descansando siempre en la premisa, la Biblia dice, la Biblia dice. Esa era su frase introductoria. Mensajes sencillos, completamente sencillos, pero siempre precedidos de la Biblia dice. Y si la Biblia dice, la autoridad está presente. Solo podremos hacerlo cuando conozcamos tanto la palabra como para poder citarla con autoridad, como lo hacía el doctor Billy Graham. Pablo le dijo a Timoteo, y también le dice a usted y a mí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entiéndase, amado, que conoce la palabra, que la lee, que la estudia, que la interpreta y también la enseña, pero sobre todas las cosas que la obedece. El versículo 8 es sumamente claro, nunca se apartará. Ese nunca yo lo tengo subrayado y lo tengo con mayúscula. Nunca, es un absoluto, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, día y noche, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El libro de la ley se menciona por primera vez en este versículo. No habría revelación escrita antes de este texto. Moisés se comunicaba con Dios por medio de las apariciones de Dios. Se llaman teofanías. Pero Moisés había registrado fielmente todo lo que Dios le había revelado, y así en los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, Moisés se permite entregar este legado a Josué y a los israelitas. Dios le había comunicado todo lo que necesitaban saber para entrar, para poseer esa tierra. Ya lo sabían todo. Dios en su palabra nos ha dado todo como un manual perfecto para saber y conocer lo que necesitamos en materia de paternidad, en materia de psicología, en materia de historia, en materia de salvación, en materia de vida. Dios nos lo ha dejado todo revelado. No debían apartarse de aquellas instrucciones, o sea, de la palabra de Dios. Debían meditar en ellas y cumplirlas. Quiero concluir diciéndoles que Josué recibió una instrucción directa en 3 énfasis. Primero, creer en la palabra de un Dios que no miente. Si Él lo dijo, también lo hará. 2, esforzarse y ser valiente. Tomar fuerza, revestirse con poder, pero no en sus fuerzas, no en su psicología, no en sus... sencillamente en la fortaleza de Cristo Jesús, en la fortaleza de Dios. Y 3, ser obediente a la palabra. Obedecer la palabra, pero esto es preciso si nosotros lo hemos hecho de esta manera, leyéndola, conociéndola, estudiándola, interpretándola correctamente y obedeciéndola. La consecuencia final sería que todo les saldría bien. ¡Qué hermoso! ¿Qué no está saliendo tan bien en nuestra vida hoy? Le pregunto, amado usted, sí, amada. ¿Relaciones? ¿No están saliendo bien las relaciones? ¿Los estudios? ¿El trabajo? ¿Las finanzas?
el matrimonio, ¿qué no está saliendo bien? El ministerio. Muchos hemos confundido el proceso con la consecuencia. Entendemos que Dios nos está llevando por un proceso cuando es realmente la consecuencia de lo que hicimos, nuestro pecado. No debemos confundir esas dos palabras. Muchas veces estamos viviendo la consecuencia porque algo hicimos mal. Pero mi última pregunta es, ¿qué pasaría en cada uno de los procesos, eventos, luchas o conquistas de nuestra vida si decidiéramos en este momento y de verdad creer en la palabra de un Dios que no miente? Si Él lo dijo, Dios también lo hará. Él tiene cuidado de las aves, ¿no es cierto? Y de los lirios. ¿Cuánto más de vosotros, hombres de poca fe? Él lo dijo, Él lo hará. Dos, esforzarnos y ser valientes. Tomar el valor de decir, me rindo. Hay que ser valiente para decir, me rindo. Y para entregarle todo, absolutamente todo, al que sí nos puede fortalecer y sostener. Y ya lo hizo en la cruz del Calvario y ha enviado al Espíritu Santo para estar con nosotros. Y finalmente obedecer la palabra. La palabra que hemos leído, conocido, estudiado e interpretado. Probablemente si hiciéramos esto, si decidiéramos de esta manera, diríamos que todo nos está comenzando a salir muy bien. Quiero bendecirlo, quiero orar y darle gracias por acompañarme en este tiempo. Espero que el próximo domingo nos encontremos para continuar ministrando la palabra de Dios y orar para que esta semana sea preciosa y próspera y usted siga los consejos del libro, los consejos dados de Jehová a su siervo Moisés. Padre, oro en el poder del Espíritu Santo y te doy gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por lo que has hecho. A ti, Señor, te declaro mi Rey y mi Padre. Toda honra, toda gloria es para ti. Sé que tú has hecho ya en la vida de cada hombre y mujer que ha escuchado esta palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga ricamente. Nos vemos en la próxima. Estamos seguros que esta palabra ha calado en su corazón porque es la palabra de Dios y ella misma nos dice que no regresa a Él vacía. Queremos animarle para que nos pueda seguir en las redes sociales. Habrá siempre una palabra para usted. No olvide que cada semana nosotros tenemos el compromiso de orar por usted y por su familia. Que Dios le bendiga.